Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias a todos los amigos por estar siempre pendiente de las diferentes emisiones de su programa Lo que nunca se dijo. Yo soy Angel Bustillo, nieto del invitado especial que nos acompaña el día de hoy, don Santos Centeno García. Don Centeno, sea bienvenido una vez más al programa Lo que nunca se dijo. Vamos a hablar un poco referente a cómo van los avances del libro de la biografía de Juan Francisco Bulnes, más conocido como Gualúmugu, héroe nacional del pueblo garífuna de Honduras. Hay una gran historia sobre este gran personaje y nos gustaría de que usted nos ilustre un poco más referente a este tema y que nos hable de los avances del libro de la biografía del mismo. Sea bienvenido una vez más a Lo que nunca se dijo. Muchas gracias, profesor Angel Bustillo, de haberme invitado a esta entrevista para hablar sobre el gran héroe que ha nacido en el pueblo garífuna, o sea, en la nación garífuna. A manera de introducción, quiero informarles que cuando yo era niño, yo escuchaba a mis abuelos, mis abuelas y los ancianos hablar de un señor llamado Gualúmugu. Siempre lo destacaron como un gran hombre, como un hombre fuerte, corpulento, con una gran personalidad. Y ellos decían de que él representaba al pueblo garífuna, dado que él había participado en grandes acontecimientos patrióticos, en el proceso de liberación y en el proceso de lucha independentista del héroe Francisco Morazán. En aquel tiempo, como yo era niño, no le di importancia a esa historia que nosotros en garífuna le decíamos, o le decimos Úraga. Úraga le decíamos los comentarios de nuestros ancianos. Ahora que soy hombre y que estoy incursionado en la historia de Honduras, me he interesado conocer la antología de ese gran hombre que mencionaban los ancianos garífunas en aquel tiempo. Fue así que entrevisté una señora que se llama Silveria Quevedo Bulnes, que es la tercera o cuarta generación de Gualúmugu. Yo la entrevisté en la colonia Canelas y yo le pregunté sobre la historia o sobre la Úraga de Francisco Morazán. Ella me enfatizó de una manera concreta, con pocas palabras, que Gualúmugu era un personaje un poco introvertido, pero que era muy valiente, era defensor de la gente desheredadas, que él era capaz de dar su vida por las personas que él amaba mucho, pero que él había nacido en Trujillo, dado que su madre, cuando vino de la isla de San Vicente a consecuencia del exilio obligado de los ingleses a la nación garífuna, y al llegar a tierra firme en Trujillo, la madre se quedó allí en una temporada. Fue cuando él nació en 1807. Entonces ellos, como padres, le pusieron Gualúmugu. Era un nombre autóctono, un nombre eminentemente basado al idioma garífuna, pero cuando lo llevan donde los sacerdotes parroquianos que tenían asentamientos
en Trujillo, ellos le cambiaron ese nombre. Don Centeno, aquí algo, 1807 o 1808, para rectificar. 1808, sí. Gracias, Ángel, gracias por la corrección. Bien, los sacerdotes parroquianos le cambiaron su nombre autóctono y le pusieron Juan Francisco Bulnes. Ese nombre nunca fue aceptado por el pueblo garífuna, nunca fue aceptado por su familia, pero por cuestiones de oficialismo, por cuestiones de exigencias sociales, tuvieron que acostumbrarse a llamarlo Francisco. Pero en una de esas, la familia ya lo llamaban Hualúmogo porque ese era su verdadero nombre. Pero en Trujillo en aquel tiempo había muchas rebeliones de olanchanos que bajaban de la montaña de Olancho para ir a hacer sus revanchismos en Trujillo. Lo mismo hacían los pinoleros que venían de Nicaragua. En la zona de Trujillo había muchas rebeliones de grupos de personas que andaban robando, andaban matando. Y como esa familia venían de una guerra de 30 años de la isla de San Vicente, ellos ya no querían seguir viviendo en un lugar donde no había seguridad. Así fue como ellos se trasladaron para arriba, le llamamos nosotros los lugares que quedan allá por la Mosquitia, en la zona arriba, se fueron para allá como huyendo de la inseguridad, huyendo de la gente que andaban robando, huyendo de la gente que andaban matando. Y ellos se ubicaron en un lugar cercano a Palacios, ahí se quedaron, y posteriormente cuando se fue poblando el asentamiento, le pusieron el nombre del Pueblo Nuevo, le pusieron el nombre Pueblo Nuevo. De esa manera, Hualúmogo fue creciendo en el seno de esa familia bastante humildes que se dedicaban a la agricultura comunitaria y a la pesca. Pero allí en un lugar cercano a Batalla había un lugar allí donde estaban ubicados los ingleses que andaban atrás de descubrimiento de minas que estaba allí en la montaña de Tocamacho, y por allí, en toda esa zona, por allí andaban los ingleses. Pero en una de esas se dieron cuenta de que había un niño llamado Hualúmogo que era muy inteligente, y lo fueron a conocer, lo fueron a buscar y lo encontraron, y cayó muy bien el niño a los ingleses. Entonces le dijeron a los padres que si se lo podían prestar para que él estuviera con ellos. Y en ese momento no estaba el padre de Hualúmogo, solo la mamá. Pero media hora después llegó el padre de él, y aún estaban los ingleses platicando con la madre de él. Y entonces la madre le dijo que los ingleses querían adoptar temporalmente a Hualúmogo. Y entonces el papá aceptó, y fue así que lo llevaron para Inglaterra. Y Hualúmogo estuvo con los ingleses cerca de un año o un poquito más del año, y cuando regresó pues lo entregaron de nuevo a la familia. Pero Hualúmogo ya traía una vasta experiencia, hablaba muy bien el inglés, hablaba el misquito, hablaba el español y hablaba el idioma garífuna. O sea que Juan Francisco Bulnes era políglota, hablaba más de cuatro idiomas. ¿Qué tanto se sabe y se cuenta de Hualúmogo? De que, según la historia,
él tenía 6 dedos en cada mano y tenía 6 dedos en cada pie. Este fenómeno fue el que más le llamó la atención a los ingleses, porque todos los pobladores andaban hablando de esa cualidad natural que tenía Walúmugu, y esa gran noticia llegó al oído de los ingleses, y entonces fueron a buscarlo para conocerlo, y en verdad tenía esa gran cualidad natural. Y todas estas cosas pues permitió para que los ingleses lo adoptaran temporalmente, y posteriormente lo llevaron para Inglaterra y lo estuvieron formando de una manera vasta, y eso le sirvió mucho a Walúmugu para destacarse en los problemas sociales, culturales, económicos y políticos del país. O sea que Walúmugu en la época es de los pocos garífunas que tenía conocimiento marítimo. O sea, aparte de haber surcado lo que es el Gran Caribe, ¿verdad? Más adelante pues nos va a contar sobre parte de sus aventuras también en el Océano Pacífico, cuando formó parte del exilio de José Francisco Morazán Quesada. Pero eso lo hablamos un poquito más adelante. Después de que Walúmugu regresa de ese tiempo de aprendizaje con los marítimos británicos que lo llevaron a alta mar, que le enseñaron muchas cosas, él es reclutado por el Francisco Morazán. Cuéntenos esa parte de la historia cuando él forma parte del ejército de Honduras. ¿Cómo llega ahí? Y él recuerde de que Walúmugu no era pescador como para tener experiencia en el remaje de un cayuco o de un drogar. Él aún era un niño, no tenía experiencia en las navegaciones tradicionales del garífuna. Pero la experiencia que trajo de Inglaterra le sirvió mucho, porque lo prepararon los ingleses para desarrollarse. Pero en todo esto, en Honduras se estaba gestándose un movimiento bien fuerte, en Honduras como en Centroamérica, y el general Francisco Morazán era el que estaba encabezando ese gran movimiento que se estaba dándose en el territorio centroamericano. Y Morazán necesitaba reclutar personas urbanas, campesinos, obreros, artesanos, hombres deseosos de luchar por la verdadera independencia de Centroamérica. Y fue así que Morazán desplegó sus activistas para visitar las comunidades, para visitar los lugares de los pobladores, para reclutarlos a la lucha independentista que ya había empezado en Centroamérica. Pero también se dio cuenta el general Francisco Morazán que había un grupo de personas que se habían acentuado en la isla de Roatán y que habían sido visitados por Anquiano, que era un gobernador de Trujillo, y que este señor había llevado este pueblo para Trujillo para ayudar en la nueva construcción de Trujillo, puesto de que había sido destruido por los piratas en 1443. Y también se dio cuenta el general Francisco Morazán de que los garífunas eran valientes, eran heroicos, eran combatientes, que eran patriotas, y les interesó visitarlos, y fueron a Trujillo
fueron a varios lugares de las comunidades garífunas para reclutarlos, para que se incorporaran a la lucha independentista. Muchos garífunas huyeron para Belice cuando se dieron cuenta de que los querían enrolar en la lucha, puesto de que los garífunas ya no querían participar en ninguna lucha, puesto de que en la isla de San Vicente ya habían luchado fuertemente y tesoneramente 30 años y ya no querían participar más en derramamiento de sangre. Fue así que se fueron algunos para Guatemala, para Belice, para Livingstone. Pero otro grupo de garífunas sí se incorporaron a la lucha y el general Francisco Morazán nombró a Oualúmogui como su lugarteniente y también lo nombró para que coordinara el pelotón de los negros que ya se habían incorporado en la lucha independentista del general Francisco Morazán en Centroamérica. Es un dato bastante importante que se está dando. Pocas personas a nivel nacional e internacional conocen sobre la vida de Juan Francisco Bulnes. En Honduras tenemos héroes indígenas, como por ejemplo tenemos a La Espira, a Copangalel, tenemos a Sicumba, pero no se ha logrado tener a un garífuna como héroe nacional, y creemos de que Oualúmogui sería ese personaje histórico que el pueblo garífuna hace mucho tiempo y hace muchos años ha estado buscando. ¿Qué pasa? Que los diputados garífunas que están en el Congreso Nacional de la República de Honduras no han logrado, ellos no han tenido esa capacidad de poder conformar, de poder redactar, de poder presentar al Pleno de lo que es el Congreso esta iniciativa, esta propuesta, para que se eleve a Juan Francisco Bulnes como héroe nacional de Honduras. ¿Qué opinión le merece esto a usted? Angel, debo de decirte de que es importantísimo la pregunta y el comentario que usted está haciendo. Pero recordemos que en aquella época no había tanto interés para destacar el papel y las acciones de las etnias de Honduras. Solamente los utilizaron como carne de cañón a las etnias, como decir los lencas, los misquitos, que fueron dominados 145 años por los ingleses en la Mosquitia, los lencas, los tahuacas, los pech. Todos estos pueblos étnicos fueron dominados y fueron subestimados y fueron utilizados como instrumento de acciones y de lucha de los que andaban luchando políticamente por Centroamérica. Los garífunas no tenían mucha visualidad, no tenían mucha presencia en aquel tiempo. Más bien Ernesto Cruz, que era uno de los hombres muy respetables en Honduras, llegó al Congreso a solicitar de que hubiera un decreto para sacar a los negros de Honduras, puesto de que no eran deseables. Este gran hombre de la burguesía hondureña, criollo, reaccionario, querían de que los garífunas fueran sacados de Honduras, porque tenían miedo de que algún día fuera un gran pueblo que podía influir en el mestizaje de Honduras y que no era conveniente mezclarse con una raza inferior. Y además en el proceso de todos los movimientos políticos que se estaba haciendo en Centroamérica y específicamente Honduras, los que estaban escribiendo la historia
no eran los verdaderos hondureños, eran los escribanos españoles, los europeos. Entonces estaban escribiendo la historia de acuerdo sus intereses particulares, de acuerdo el dominio que ellos tenían en estos países iberoamericanos. Uno de los datos importantes que manejamos sobre Juan Francisco Bulnes, Walúmugu, es que él acompañó a Morazán en todas sus luchas, ¿verdad? Así como también estuvo con Morazán en la famosa batalla de la Santísima Trinidad. Estuvo con él. Y otro de esos puntos muy importantes, que Walúmugu también acompañó a José Francisco Morazán Quesada en lo que es prácticamente su exilio cuando estuvo en Perú. Háblenos un poco cuando termina este proceso de la lucha, que luego pues muere Morazán. Tenemos entendido que Walúmugu es considerado como gobernador de alguna de las tierras en la zona del departamento de Colón y de Gracias a Dios. ¿Cómo fue la vida de Juan Francisco Bulnes en esta zona y cómo muere él? Es cierto que Walúmugu muere asesinado o muere a golpes o prácticamente, como se dice por ahí, muere a ramazos. Cuéntenos usted esa parte de la historia, que es necesario que se sepa con claridad realmente qué fue lo que pasó con la muerte de Juan Francisco Bulnes. Es importante seguir destacando el proceso histórico de Walúmugu. Yo decía de que los que estaban escribiendo la historia de Honduras no eran los verdaderos hondureños. Es por eso que Walúmugu no figura en la página histórica de Honduras, no figura en el Ministerio de Gobernación y Justicia, ni siquiera figura en el Ministerio de Educación. Además, no es mencionado el día él no es mencionado el 15 de septiembre, que fue la fecha de fusilamiento del general Francisco Morazán. Walúmugu debía de haber sido mencionado en todos los acontecimientos patrióticos de Honduras, pero no lo mencionan, porque es negro, porque es de la etnia garífuna, y además los escribanos no lo figuraron en ese proceso. Walúmugu fue un hombre que tuvo un gran prestigio con el general Francisco Morazán, porque de todos los soldados que tenía el general Francisco Morazán, aparte de los soldados que tenían estatus de la élite, porque la mayoría de los soldados del general Francisco Morazán eran gente populares, eran gente del pueblo, eran pobladores, y Walúmugu tenía un gran prestigio, puesto de que él hablaba 4 idiomas, tenía una vasta cultura. Entonces el general Morazán, donde él iba, lo llevaba, porque el general Morazán se encontraba con muchas etnias diferenciadas que hablaban diferentes idiomas, y Walúmugu era el que lo sacaba de apuro por los 4 idiomas que él hablaba. Si el general Francisco Morazán llegaba a un pueblo de los garífunas, ahí está Walúmugu para hablar en el idioma garífuna. Lo mismo sucede si va a una población de los misquitos. Entonces el general Francisco Morazán lo nombró como su lugarteniente por esa vasta experiencia cultural, lingüística que él tenía. Pero
el general Francisco Morazán en Centroamérica andaba desarrollando grandes acontecimientos libertarios para que Centroamérica fuera realmente independiente. Morazán quería de que Honduras se liberara de las botas del imperio español. Pero la iglesia católica sirvió mucho para que el general Morazán fuera capturado por los reaccionarios, y la misma iglesia católica consignó al general Francisco Morazán para que fuera fusilado. Entonces fue así que los conservadores, los reaccionarios, se envalentonaron, capturan al general Francisco Morazán, lo meten a la cárcel, decretan un juicio para fusilarlo, y fue así que terminaron con la vida de ese gran héroe, digamos, centroamericano, aunque él haya nacido en Honduras, pero era centroamericanista. Cuando el general Francisco Morazán murió, Ualumugu tuvo que salir, casi huyendo de Costa Rica, puesto de que los reaccionarios andaban buscando los mejores soldados que tenía el general Francisco Morazán para exterminarlos. Ualumugu se fue, pasó por Trujillo y se fue para Pueblo Nuevo, para Tocamacho, y ahí estuvo, y allí fundó una finca y tuvo un garífuna de lugarteniente y un mezquito, y comenzó a trabajar la agricultura, y además que él se incorporó con la gente de Pueblo Nuevo para desarrollar la estructura social, económico, político, cultural de esos lugares. Pero en una de esas que hubo una fiesta ritual en Tocamacho, el misquito que trabajaba con Ualumugu se apersonó a ese lugar, ¿verdad?, para compartir allí con los garífunas, pero los garífunas no lo aceptaban a él, no lo aceptaban, y el misquito a la fuerza quiso imponerse, y los garífunas lo pararon. Entonces, enojado, el misquito fue a buscar un ocote, prendió el ocote, buscó fósforo, prendió el ocote y le echó fuego a las casas que habían allí en ese lugar. A consecuencia, se incendiaron varias casas. Entonces los garífunas persiguieron al misquito, y el misquito se fue corriendo y se metió a la propiedad de Ualumugu. Y los garífunas llegaron hasta la propiedad de Ualumugu para vengarse, ¿verdad?, del misquito por lo que había hecho en Tocamacho. Ualumugu, como un hombre muy humano, salió a la defensa de su trabajador, y los garífunas comenzaron a juzgar a Ualumugu porque estaba defendiendo a un misquito, puesto de que él había incendiado su comunidad. Pero aún así, Ualumugu defendió su trabajador, y se lanzaron sobre de Ualumugu para ultrajarlo, y pelearon y comenzaron a tirarles algunos golpes, y él mismo les dijo de que con esas balas no lo iban a matar, y él mismo le dijo en la forma como podían matarlo. Fue así que los garífunas fueron a cortar madreado y comenzaron a golpearlo con el madreado, y así fue como
el héroe del general Francisco Morazán y héroe del pueblo garífuna y el rey de los garífunas, murió a consecuencia de los golpes que los garífunas le propinaron. Ahora, usted nos puede contar un poco cómo fue el entierro de Juan Francisco Bulnes Walúmugu. ¿Es cierto de que él fue enterrado con la espada que le había obsequiado Francisco Morazán en el proceso de su acompañamiento y que fue enterrado también con lo que era su atuendo, su vestimenta militar y con las medallas que se les había otorgado durante ese periodo de tiempo? Sí, Walúmugu, cuando lo mataron, la gente enardecidas, había que rendirle culto a su cuerpo ya inerte, ya muerto. Los ancianos que conocían el estatus heroico de Walúmugu lo vistieron con los uniformes que tenía cuando estaba luchando por la independencia de Centroamérica con el general Francisco Morazán, y su espada y todos los galardones que él había ganado en las luchas, y luego fue bendecido. Hubieron oraciones de parte de un gran amigo de él que había sido apóstol de Manuel de Jesús Subirana, un señor que era trujillano, pero nada más que se había emigrado para Sangrelaya. Se llamaba Vitocá, Victoriano Zambola o Zambola, y él oró durante el gran personaje de Walúmugu estaba inerte. El señor Vitocá oró, desarrolló oraciones al par del cadáver de ese gran hombre, de ese gran héroe Walúmugu. Y otro día pues lo llevaron y lo enterraron en una de las propiedades que tenía Walúmugu cerca de Pueblo Nuevo. Ese lugar queda cerca de Palacios. Yontón es el Pueblo Nuevo. Yontón es el Pueblo Nuevo. Buduyanda se llama ese lugar donde fue enterrado Walúmugu. Buduyanda. No lo puedo pronunciar muy bien en garífuna, pero los garífunas que escuchen eso, ellos me van a corregir. Pues entonces general, el rey Walúmugu fue enterrado de una manera solemne, ¿verdad? Con mucha tristeza, con muchos honores, ¿verdad? Y hasta allí terminó la vida del rey Walúmugu. ¿Tuvo hijos Walúmugu? Sí, tuvo dos hijos varones, pero según dice que tuvo dos varones y una mujer, pero el nombre de la mujer se perdió. Sí, solo se quedaron los dos hijos varones. Aunque el pueblo buscó Dibali, aunque el pueblo garífuna buscó a Dibali, Aito, el otro es Dibali, lo buscaron para que él fuera gobernador, ¿verdad? Fuera dirigente de los garífunas, pero no quisieron. Parece que ellos no querían pasar por la experiencia que pasó su padre. Muy bien, datos bastante importantes para poderlos conocer nosotros referente a lo que es la historia
de Juan Francisco Bulnes, más conocido como Walumugu. Esta es una emisión más de su programa Lo que nunca se dijo. Hoy nos ha acompañado nuevamente el historiador garífuna hondureño Don Santos Centeno García, que realmente su verdadero nombre es José Hipólito Centeno, pero su seudónimo dentro del mundo literario es, como lo habíamos dicho, Santos Centeno García. Tiene más de 8 libros escritos. Ya para despedirnos el día de hoy, así brevemente nos puede mencionar alguno de sus últimas obras en las que usted ha estado trabajando, y cómo van los avances del libro, de la biografía de Juan Francisco Bulnes Walumugu, que ya pronto pues estará a la venta. Agradecerle también por haberme permitido participar en la redacción de este tan importante libro, que sería ya pues nuestra primera publicación oficial, que la vamos a hacer en conjunto. Háblenos brevemente sobre sus últimos escritos que está trabajando y de los avances de la biografía de Walumugu. Sí, bueno, mi primer libro que yo escribí se basó en las epopeyas, o en las gestas, mejor dicho, en las gestas que tuvieron los garífunas en el movimiento huelguístico en 1954 en la zona bananera de Honduras. Y además que nosotros los garífunas ya estamos gestándonos en un movimiento bien fuerte en contra del racismo, en contra de la segregación aquí en La Ceiba y en Puerto Cortés. El garífuna ha tenido una serie de motivos como para lanzarse a la lucha, pero hasta este momento no ha habido lugar, no hay condiciones objetivas ni subjetivas como para que el garífuna se lance a una lucha para reivindicar su derecho. Visto todos esos acontecimientos reales que se han dado en todo el proceso de la presencia de los garífunas en este país, me atreví a escribir el primer libro, que se llama La historia del movimiento negro hondureño, donde yo destaqué la participación de los garífunas en el movimiento sindical, en la huelga del 54, en la lucha de 1969, cuando el garífuna participó en la guerra de San Salvador, en la guerra de Honduras contra el San Salvador, que el garífuna tuvo una destacada muy importante. Gracias al idioma de nosotros los garífunas, defendimos a Honduras, que por eso los salvadoreños no entraron a invadir a Honduras, porque cuando escucharon el idioma de nosotros los garífunas dando instrucciones, los salvadoreños creyeron que eran chinos los que estaban participando en la guerra del año 1969. Todas estas cosas están escritas en mi primer libro, que se llama La historia del movimiento negro. De allí seguí escribiendo. Hasta este momento he escrito 8 libros. También me interesé por conocer la leyenda de Walumugu. Fue así que yo visité algunas personas ligadas a la familia Bulnes, ligada a la familia Quevedo, y ellos me dieron informes muy fidedignos, informes reales sobre la vida de Walumugu, y eso me ayudó para
darle estructura a la biografía del rey Hualúmugu. Muy bien, muchas gracias al escritor Don Santos Centeno por habernos acompañado el día de hoy. Más adelante tendremos unas nuevas emisiones y estaremos tocando otros temas muy importantes referente a la historia del pueblo garífuna de Honduras. Yo soy Angel Bustillo y estaré con ustedes nuevamente en una nueva emisión de su programa Lo que nunca se dijo. Muchas gracias.